Buenas, hoy vamos a hablar sobre compuestos orgánicos, pero vamos a ir a un nivel de preuniversitario o lo que se le llama introducción a la química orgánica. Entonces vamos a empezar por la nomenclatura y notación química de los compuestos orgánicos. O sea, para ello debemos saber cuáles son los prefijos, cuáles son las terminaciones para cada familia de compuestos orgánicos, y vamos también a ver lo que es la isomería y los homólogos, ¿ok? Entonces, eso sería todo lo que estaríamos viendo en el video de hoy. Entonces vamos a empezar con la nomenclatura de los compuestos orgánicos. Para ello debemos saber cuáles son los prefijos. Los prefijos van a depender de la cantidad de átomos de carbono que tenga la cadena de compuestos. Entonces, para un átomo de carbono sería met, para 2 átomos de carbono sería et, para 3 sería prop, para 4 sería but, para 5 sería prop, perdón, sería pent, discúlpenme, para 5 sería pen, para 6 sería ex y para 7 sería eto. Vamos a darlo hasta acá porque estamos hablando de un nivel inferior donde no vamos a llegar a cadenas tan largas. Entonces, esos serían los prefijos. Nos van a decir la cantidad de átomos de carbono que hay. Pero luego debemos identificar por el nombre qué familia de compuestos orgánicos estamos viendo. Entonces vamos a ver hoy los hidrocarburos saturados y los hidrocarburos no saturados. ¿Ok? Entonces dentro de los hidrocarburos saturados, la familia por la que vamos a empezar son los alcanos, ¿verdad? Alcanos. ¿Qué es lo que tienen los alcanos? Los alcanos son la familia de compuestos orgánicos donde solo vamos a tener cadenas de carbonos unidos por simples enlaces carbono-carbono, y por supuesto la valencia del carbono va a estar cubierta por enlaces carbono-hidrógeno. Entonces la terminación de esta familia va a ser ano. Entonces si yo quiero formar el átomo, o sea, de compuesto con un átomo de carbono de esta familia, sería metano. Ano por la terminación porque es un alcano, y met porque tiene un átomo de carbono. Y para formularlo sería un átomo de carbono, como la valencia de carbono es 4, esto lo sabemos por videos de química general donde vimos la teoría de enlace de valencia, la teoría de repulsión de los pares electrónicos de valencia, que nos dice la geometría que debe tener este compuesto, que sería tetraédrica. ¿Ok? Para ello les recomiendo que vean la playlist de química general donde se explican este tipo de conceptos. ¿Ok? Entonces, en metano, un átomo de carbono, valencia completa con hidrógeno. Esto lo podemos escribir de esta forma o como CH4. ¿Ok? Un carbono y 4 hidrógenos. Entonces, eso sería el metano. Pero el etano, ¿ok? Etano, ¿verdad? 2 átomos de carbono unidos por un simple enlace, y completaríamos la valencia con hidrógeno. ¿Okay? También lo podemos escribir como CH3, CH3. ¿Okay? Este sería el etano. ¿Okay? Entonces, estos serían los alcanos. Ahora vamos a ver los hidrocarburos no saturados. Dentro de los hidrocarburos no saturados tenemos los alquenos y los alquinos. ¿Okay? Entonces, los alquenos tienen una característica fundamental, o sea, tienen una función química que los distingue, que es el doble enlace carbono-carbono. Entonces, para que un compuesto orgánico sea considerado como un alqueno, debe tener mínimo un doble enlace carbono-carbono. ¿Ok? Carbono-carbono. Por tanto, el alqueno
escribiría de esta forma. Entonces este sería el alqueno más pequeño, donde ¿cuántos átomos de carbono tenemos? 2, ¿ok? Por tanto, el prefijo que vamos a usar es et, porque hay 2 átomos de carbono, et, ¿okay? Y la terminación para los alquenos es eno, ¿ok? Esta es la terminación, entonces sería eteno. Entonces este compuesto se llamaría eteno y es el alqueno más pequeño. ¿Por qué lo escribo de esta forma y no de esta forma? Eso lo pueden ver en el video de teoría de repulsión de los pares electrónicos de valencia, donde vemos la geometría que tiene cada una de estas sustancias, ¿ok? Dependiendo de los dominios y esas cosas. Entonces les recomiendo que vayan a ver ese video. Entonces, el eteno, ¿correcto? Entonces, si quisiéramos escribir el propeno, 3 átomos de carbono, y debe haber un doble enlace. Ponemos, por ejemplo, doble enlace acá, 3 hidrógenos para completar la valencia de este, un hidrógeno para completar la valencia de este carbono, 1, 2, 3, 4, y 2 para completar este, ¿ok? Entonces, ese sería el propeno. Ahora, pasa algo curioso con los alquenos. Ya cuando pasamos a tener 4 átomos de carbono o más, hay que especificar en qué carbono está el doble enlace, ¿ok? Entonces, hay que especificar dónde está el doble enlace. Por ejemplo, tenemos el buteno, ¿verdad? 4 átomos de carbono. El doble enlace puede estar en el carbono 1, ¿ok? Vamos a terminar de formularlo. ¿No? Carbono 1. Entonces sería un buteno. Carbono 1 donde está el doble enlace. Pero también lo puedo tener en el carbono 2. Dos butenos. ¿Okay? Son compuestos diferentes. Cambia la posición del doble enlace. Ahora vamos a ver qué relación hay entre estos compuestos. ¿Ok? Entonces, a partir de 4 átomos de carbono en los alquenos hay que especificar en qué posición está el doble enlace. ¿Ok? Ahora vamos a los alquinos. Los alquinos tienen igual una función química que los distingue, que es un triple enlace carbono-carbono. ¿Ok? El alquino más pequeño también será el de 2 carbonos, sería el etino. La terminación de los alquinos es ino. Y et porque son 2 átomos de carbono, ¿ok? Igual que pasa con los alquenos, a partir de 4 átomos de carbono debemos especificar en qué posición está el triple enlace, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner el caso para el pentino, ¿ok? Pentino, tendríamos 5 átomos de carbono. Podemos tener el triple enlace en el carbono 1. Podemos tener el triple enlace en el carbono 2. Y podemos tener el triple enlace en el, carbono 1, carbono 2 y carbono 3. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, ¿ok? Aquí tenemos el triple enlace, por tanto aquí completamos H2. Perfecto. Entonces, tenemos 3 ejemplos, ¿no? Un pentino, está en el carbono 1, 2 pentinos y 3 pentinos. ¿Ok? Perfecto. Hay que especificar la posición del triple enlace. Ahora, ¿qué es lo otro que debemos tener en cuenta? Si se dan cuenta, yo siempre empiezo a contar, si pongo el triple enlace aquí, este es el carbono 1. O sea, siempre se cuenta, tanto en el alqueno como en el alquino, por donde más fácil lleguemos, o sea, más rápido lleguemos a la función química. En el caso del alqueno, la función química es el doble enlace, y en el caso del alquino, la función química es el triple enlace. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo otro que debemos tener en cuenta acá? Las ramificaciones.
¿okay? Las ramificaciones van a ser igual, cadenas carbonadas de 1, 2, 3, 4, 5 átomos de carbono, pero al ser ramificaciones tienen una terminación diferente. Entonces todas las ramificaciones terminación il, ¿ok? Sería metil, etil, propil, y vamos a ver otros ejemplos dentro de estas, ¿ok? Y butil también se utiliza muchísimo, ¿ok? Entonces metil sería ramificación CH3, ¿okay? Porque sería un átomo de carbono unido a la cadena, ¿verdad? El etil sería CH2, CH3, que como normalmente se pone es C2H5 de forma simplificada. Propil sería CH2, CH3, perdón, CH2, CH3, que de forma simplificada sería C3, H7, ¿okay? Y el butil CH2, 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 CH3, que en forma ramificada sería C4, H9. ¿Okay? Entonces, como normalmente se suelen ponerles de forma simplificada y el CH3, ¿ok? Entonces, estas serían las ramificaciones. Entonces, podemos tener cadenas carbonadas de alcanos, de alquenos y de alquinos con ramificaciones. Entonces, que ahí que debemos tener en cuenta, es muy importante tener en cuenta, es determinar cuál es la cadena principal, que es la que le va a dar el nombre al compuesto, o sea, ya sea butano, butino, buteno, ¿ok? Y luego, ¿qué cosas son las ramificaciones? Entonces, vamos a ver esos ejemplos ahora, ¿ok? Por ejemplo, vamos a poner una cadena, ¿ok? Tenemos este compuesto. Primero que debemos ver si queremos nombrar este compuesto es qué familia de compuesto es. O sea, hay simples enlaces carbono-carbono y hay hidrógenos. No tenemos ninguna función química, no tenemos un doble enlace, no tenemos un triple enlace, por tanto es un alcano. Entonces ya sabemos que es un alcano, la terminación va a ser ano, ¿ok? Ahora, hay que ver cuál es mi cadena principal y cuántos átomos tiene esta cadena principal. Tenemos, la cadena principal va a ser la cadena más larga, ¿ok? Entonces vamos a contar. Vamos a empezar contando por este lado y luego por este lado. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono, ¿ok? Ahora vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5. 5 átomos de carbono. Y por acá serían 1, 2, 3, 4, 5, que es lo mismo. O 1, 2, 3, 4. Entonces, ¿cuál fue la cadena más larga que contamos? 6 átomos de carbono, ¿verdad? Que sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, la podemos señalar. Esta es la cadena más larga, ¿ok? Que tiene 6 átomos de carbono. Por tanto, ¿cuál será el nombre? Hexano. Ahora, ¿qué falta en el nombre? Falta la ramificación. ¿Cuál sería la ramificación? El grupo metil, porque es un átomo de carbono. Ahora, ¿en qué carbono está ese grupo metil? Entonces hay que contar por donde más rápido lleguemos a esa ramificación. Por ejemplo, si empezamos a contar por acá, 1, 2, 3, 4. Estaría en el carbono número 4. Pero si empezamos a contar por aquí, sería 1, 2, 3. Estaría en el carbono número 3. Entonces, por donde más rápido lleguemos a la ramificación, en el caso de los alcanos, ¿ok? Vamos a poner el número. Entonces, en este caso sería en el carbono 3. Sería 3 metil hexano, ¿ok? Ahora, vamos a ver el ejemplo de ramificaciones cuando sean alquenos o alquinos. Por ejemplo, ¿okay? Vamos allá.
vemos primero qué familia de compuestos es alquenos, porque tenemos un doble enlace, ¿ok? Entonces la terminación será eno. Ahora vamos a ver cuál es la cadena principal. La cadena principal aquí sigue siendo la cadena más larga, pero que incluya la función química. En este caso, ¿cuál es la función química? El doble enlace, ¿ok? Entonces vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? 1, 2, 3, 4, 5, ¿ok? Esas son las posibilidades que tengo, porque contar hacia acá no incluiría el doble enlace, ¿ok? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 o 5. Como la cadena más larga es esta, la señalamos. Siempre tiene que estar incluida la función química. Entonces serían 6 átomos de carbono, sería hexeno, ¿ok? Hexeno, porque es un alqueno. Y luego tenemos un grupo metil, pero ahora aquí no es por donde más rápido llegue a la ramificación, sino por donde más rápido llegue al doble enlace, que es la función química, ¿ok? Entonces 1, 2 o 1, 2, 3. Por tanto, como más rápido llego a mi función química es contando por acá. Sería el carbono 1 y el carbono 2. Entonces sería 1, 2, 3, 4. Entonces en el carbono 4 está la ramificación y en el carbono 2 está el doble enlace. Entonces, ¿cómo se nombran los alquenos? Pongo primero la ramificación, 4-metil. ¿Y dónde está el doble enlace? 2, ¿no? 2-hexeno. Entonces, cuando yo veo este nombre, sé que es un alqueno de 6 átomos de carbono, la cadena principal, y que en el carbono 2 está el doble enlace y en el carbono 4 está la ramificación de tipo metil, ¿ok? Entonces, esta sería la dinámica y para el caso de los alquinos sería igual, ¿ok? Entonces, otra cosa que quería tocar era los isómeros, ¿ok? Entonces, si se acuerdan, habíamos visto los alcanos no tienen función química, es simplemente simple enlace carbono-carbono y se completa la saturación con hidrógeno, ¿ok? Ahora, pero igual ellos van a tener isómeros. Vamos a ver. Por ejemplo, tenemos isómeros de... Primero vamos a ver qué cosa es un isómero. Disculpen, antes de llegar allá. Si se dan cuenta, aquí tengo dos alcanos, ¿ok? Vamos a contar para poder nombrarlos. 1, 2, 3, 4 sería butano. De aquí tenemos 1, 2, 3 o 1, 2, 3, es lo mismo, ¿ok? Sería propano y tenemos una ramificación del tipo metil, ¿ok? Sería 2-metilpropano o lo que es lo mismo metilpropano, ¿ok? ¿Por qué no es fundamental especificar la posición de la ramificación? Porque solamente puede haber ramificación en el carbono 2. Porque si ponemos la ramificación aquí, la cadena más larga sería de 4 y sería el butano, ¿ok? Entonces, se puede especificar o no, pero lo normalmente se hace es no especificarlo porque solamente puede haber ramificación en ese carbono. Entonces, butano y metilpropano. Vamos a ver lo que es un isómero. Los isómeros son compuestos que pertenecen, en este caso, los isómeros de los alcanos van a pertenecer a la misma familia y tienen la misma fórmula global. Fórmula global es cantidad de carbono y cantidad de hidrógeno, ¿ok? Entonces, tienen que tener la misma cantidad de carbono, la misma cantidad de hidrógeno, pero va a cambiar la conectividad que tienen esos carbonos y esos hidrógenos, ¿ok? Eso es lo que significa ser un isómero. Entonces, vamos allí. 1, 2, 3, 4. Hay 4 átomos de carbono. Y hay 3 más 2, 5 más 2, 7 más 3, 10. Hay 10 átomos de hidrógeno, ¿ok? Ahora vamos a ver el caso de este. Hay 1, 2, 3, 4. Hay 4 átomos de carbono. Y hay 3 más 1, 4 más 3, 7 más 3, 10.
y hay 10 átomos de hidrógeno. Si se dan cuenta, tienen la misma fórmula global, pero ¿qué está cambiando? ¿Cómo se conectan esos átomos de carbono? ¿Okay? Aquí están lineal y aquí está ramificado. Y a esto es a lo que se le llama isómeros de cadena. ¿Ok? Entonces, esa sería la isomería que presentan los alcanos. Ahora vamos a ver el caso de los alquenos. Los alquenos y los alquinos, al igual que los alcanos, van a tener isomería de cadena. La independencia sí tienen la misma fórmula global, pero la conectividad entre los átomos de carbono cambia. En un caso es lineal, otro es ramificado, o en uno es más ramificado que en el otro, serían isómeros de cadena. Pero además presentan otra isomería, que es la isomería de posición, que es cuando cambia la posición del doble enlace. Y si se dan cuenta, lo vimos al inicio. Por ejemplo, el 1-buteno y el 2-buteno son isómeros de posición. ¿Por qué? Porque tienen la misma cantidad de átomos de carbono. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4. ¿Okay? Tienen 3 más 2, 5, más 1, 6, más 2, 8. Y 8 átomos de carbono en ambos casos. ¿Okay? Tienen la misma fórmula global. Tienen la misma conectividad entre sus átomos, pero que está variando la posición del doble enlace. Entonces, esto se llama isómero de posición. ¿Okay? Y lo mismo pasaba aquí con los alquinos. Tenemos el 1-pentino, el 2-pentino y el 3-pentino. Ellos tres son isómeros de posición, porque lo que está cambiando es la posición del triple enlace. Y por supuesto, los alquenos y los alquinos, ambos pueden presentar también la isomería de cadena, que es cuando varía la conectividad entre los átomos, ¿verdad? Y tenemos cadenas lineales con ramificados, donde hay la misma cantidad de carbonos y de hidrógeno. ¿Okay? Nos faltaría por tocar en este video sería los homólogos. Las series homólogas o homólogos son todos los compuestos que pertenecen a la misma familia. Por ejemplo, todos los alcanos son homólogos entre sí, todos los alquenos son homólogos entre sí y todos los alquinos son homólogos entre sí. Entonces vamos a ver ejercicios más adelante en próximos videos donde se preguntan homólogos de cierto alcano, por ejemplo, sería cualquier otro compuesto de su misma familia, homólogos de un alqueno lo mismo y un alquino lo mismo, que van a ser compuestos de la misma familia. Ahora, ¿qué se puede hacer hincapié? Que te pidan homólogo superior o homólogo inferior. Ahí, si es superior es que tenga más átomos de carbono y si es inferior es que tenga menos átomos de carbono. ¿Ok? Entonces espero que este video les haya sido de utilidad. Cualquier duda, por favor, déjenla en los comentarios. Cualquier sugerencia para próximos videos también déjenla en los comentarios. Los leo y muchas gracias por llegar hasta acá. Por favor, denle like al video, suscríbanse para apoyar el canal y poder seguir compartiendo nuestros conocimientos y ayudándonos a salir bien en la escuela. Muchas gracias.